al cielo por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciendo: Tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: Voy a curarlo. Pero el centurión dijo: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo con disciplina y tengo soldados, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Jesucristo escuchó a esta persona y quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 17. ¿Cómo entender la sanación desde la mente salvífica de Jesús de Nazaret? Sanar personas, sanar el cuerpo, sanar el espíritu, liberar personas. ¿Cómo entender ese proceso desde la salvación? No como arte mágica, no como un superpoderoso que con un dedo levanta gente, sino como lo enseña la Santa Biblia. La sanación viene de Dios, es gracia de Dios, basta proponerle a Dios. Así de sencillo lo enseña la Biblia. Basta proponérselo a Dios. Alguien le dijo a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Sencillito, 3, 4, 5 palabras. Si quieres puedes limpiarme. Eso es sanación. No era necesario pedir las cosas a Jesús en materia de sanación. No es necesario. Basta comunicarle que yo tengo un problema. Basta decirle al maestro: mire, es que tengo a alguien que está en cama y sufre mucho. Es un criado que tengo en casa, entonces vengo a contarle eso. Y Jesús le contesta al centurión romano: bueno, no hay problema, yo lo voy a sanarlo, voy a buscarlo. Y el otro le dice: no, no es necesario que vaya, que entre bajo mi techo. Si usted es el Hijo de Dios, si usted es el que tiene el poder de la sanación, si usted es el único que puede ofrecerle salvación a un ser humano, ¿ve? No es necesario que se moleste, basta que lo diga de palabra. Es el ejemplo más grande que tiene la Biblia acerca de qué puede significar sanarse, liberarse ante la gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 27 de junio, año 2020. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Hay que aprender en la vida a hacer escuela de formación. Hay aspectos en la vida de nosotros que no nos forman en el bachillerato, no nos forman tanto en casa y no tenemos formación. Por ejemplo, no nos forman para el momento de la enfermedad. Por ejemplo, no recibimos formación para cuando llegamos a ser viejitos. Nos volvemos cansones, llenadores, problemáticos. No nos forman. Jesucristo forma en todos los ambientes, en todos los sentidos. Él aprovecha el enfermo, el anciano, el pobre, el discriminado, la persona que no se siente bien en la sociedad, la sana, la libera, la forma y la proyecta en la sociedad. Entonces a la Biblia hay que aprenderle que la enfermedad es una escuela de aprendizaje. La enfermedad no aparece en la vida humana para hacer cantidad de cosas que no tienen que ver con eso, ni hacer milagros espectaculares y los hombres se están convirtiendo en Dios. No,
El capítulo 8 del Evangelio según San Mateo corre contando una serie de sanaciones para aprender que la enfermedad es una escuela de aprendizaje. Jesucristo también le aprendió al centurión romano. Se quedó admirado de este hombre. Este hombre es un centurión romano y cómo me viene a decir esto, me dio como clase, cátedra, tranquilo, no se preocupe, yo sé quién es usted. Y Jesús dice, no había conocido yo una persona con tanta fe. También cura a la suegra de Pedro, en ese mismo capítulo 8 de San Mateo, en el versículo 15 en adelante, va a hablar de que Jesús también al llegar a la casa de Pedro encontró a la suegra que estaba enferma, estaba en cama, muy delicadita de salud, la tomó de la mano y a ella se le pasó la fiebre. Inmediatamente se levantó de la cama y se puso a servir. Aparece una diaconisa. Aparece alguien que entiende que se levanta y se pone a servirle a los demás. Pero también tenemos toda la historia de una enfermedad, según la Santa Biblia. Una historia que le va enseñando que la enfermedad va haciendo escuela en la vida de nosotros. En la vida de Jesús de Nazaret aparece una experiencia profunda de Dios que responde a un corazón humano que desea liberarse de una enfermedad, de un impedimento, de una atadura, de algo que no le permite expresarse. Entonces hay que entenderlo siempre como una escuela de aprendizaje, de salvación, de madurez, de liberación. Cuando aparece la sanación en la casa de San Pedro, la suegra, entonces aparece una nueva opción de entender la enfermedad en el servicio. La enfermedad que se libera convierte en servicio. Es decir, aparece una diaconisa en la casa de San Pedro. Y era lo que estaba pasando en el momento. Aparece gente que se sane, que se libera y que entiende que se pone a servirle a los demás, no a hacer espectáculo de sanador. San Pablo, en la carta a los romanos, Pablo menciona a una diaconisa. Y él lo hace allí en la carta de los romanos, en ese capítulo 16, versículo 1, San Pablo comienza a dar una cantidad de agradecimientos a las personas. Y arranca esos agradecimientos e inicia y menciona a una diaconisa Febe de la comunidad. Entonces San Pablo como que le dice, démele las gracias a ella. Estoy muy agradecido. Le recomiendo a esta Febe, es una hermana que es diaconisa de la iglesia, para que la reciban en nombre del Señor como debe ser, no entre ustedes los creyentes, ayudarse los unos con los otros. Porque también ella ha ayudado a muchos, dice San Pablo, y en particular a mí. También le mando un saludito a Prisca y Áquila, mis colaboradores en la obra de Cristo. Tenemos mucho que aprenderle a los primeros cristianos cómo se fueron moviendo en ese campo de la evangelización y en medio de las enfermedades, en medio del descarte, de la humillación, de los problemas normales que tiene una sociedad y fueron convirtiendo eso en servicio, en obra evangelizadora. Entonces hay que aprender a enfrentar las enfermedades. Eso no hacemos escuela en las casas de nosotros. Ni tampoco existe un área en el bachillerato o en la universidad que le digan a una persona, le vamos a enseñar cómo cuando usted se enferme tiene que ser un valiente y un grande. No lo hay. Cuando usted llegue a viejito, que no se vuelva llenador. No tenemos. Pero la Biblia sí lo tiene. La Biblia dice que la enfermedad se debe afrontar. Hay 4 cositas que enseña. Primero, con madurez biológica, es decir, una valoración correcta de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Jesucristo le dice a los enfermos, ¿cree que yo lo puedo curar? ¿Usted cree que yo lo puedo hacer? Valoración de lo que está pasando. Segundo, con madurez psicológica enseña la vida también, lo que implica el no dejarse ser dominado por el temor, por la angustia y la desesperación. Madurez psicológica ante la enfermedad, no dejarse apachurrar. Tiene que guardar la calma, ¿lo van a operar? Sí, ay Dios santo, ¿cómo así? ¿Qué dijo el médico? No, que me tienen que hacer una cirugía. Y ya está calmadito usted y lo está pensando. ¿No será que se puede evitar la cirugía? ¿No será que no sé qué? Madurez psicológica.
madurez psicológica. Siempre aparece allí en la enfermedad la madurez con que la persona enfrenta la situación. Paso número 3, madurez humana, que significa la clarividencia para entender el dolor como parte integrante de la vida humana. Los dolores siempre nos han acompañado. Los dolores desde que somos niños nos han acompañado, las pequeñas enfermedades de la niñez, las vacunas, todo lo que nos ha ido, madurez humana para aprender a convivir con la enfermedad, con las limitaciones de la edad y todo lo que se va presentando. Cuarto paso, con madurez religiosa. ¿Qué significa madurez religiosa? Para no llevar al extremo la crisis de la enfermedad, de una situación que tiene la persona. Para que la persona no llegue a conclusiones tontas de decir, ¿será que Dios no me quiere? Y mire todas estas enfermedades que me manda. Pero yo tan buena gente, tan servicial, tan caritativo y tan colaborador, ¿y por qué me enfermo tanto? Y mire este mugre que le hace mal a los demás y mire que mantiene lleno de salud. No, señor, no llegue a esa conclusión tan maluca y tan fea. Madurez religiosa. No combine las enfermedades con la fe ni con los asuntos de la salvación. Dios no manda las enfermedades para complicarle la vida a una persona. La enfermedad nos lleva a la persona a preguntarse en su propio destino. La enfermedad la ubica, la supera, la madura, la pone en contacto con Dios, la pone a servir, lo convierte en diácono, en diaconisa, lo convierte en alguien que es ejemplo para la comunidad. No hay que caer en el error del judaísmo y según la historia bíblica, para el judaísmo la enfermedad es un mal, consecuencia del pecado, gravísima esa definición. Para el judaísmo, la enfermedad es un mal, es consecuencia del pecado. Y como usted está en pecante, por eso está como enfermito y malito, está como grave, está como limitado. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de millones de pecadores caminando todos los días por las calles y uno los voltea a mirar. Ese debe ser pecador porque mire lo limitado. Si nos atenemos a eso, terrible, es una fe totalmente desubicada de la Biblia. Cristo es el que nos permite superar esa definición del judaísmo. Y Cristo invierte el sentido destructor del dolor y lo hace fuente de salvación. Cristo convierte el sacrificio, la dedicación, la sangre, el talento al entregarse por una causa noble. Y le pone vida, le pone salud, convierte el gesto en algo que redime. Eso sí es evangelización según la Biblia, al contrario del judaísmo. La Iglesia Católica ha enseñado eso a lo largo de los siglos y así puede una persona católica ir al Concilio Vaticano II y ubicarse en ese capítulo 8 de ese documento Luz de las Naciones en el Concilio Vaticano. Lumen Gentium, capítulo 8, la Iglesia abraza a todos los afligidos ante las limitaciones humanas y la debilidad. Y también se une también a los pobres y a los afligidos, dice el Vaticano II de la Iglesia Católica en el documento Adyentes, en ese numeral 12, lo va a decir. Es tan importante aprender a vivir la enfermedad como una escuela de esas muy buenas de aprendizaje en la vida de Jesús de Nazaret.